día, chicas, ¿cómo les va? Bueno, para ir mejorando un poquito lo que sería propiamente calidad de sonido y tratar de ir agregando otros aportes visuales, a fin de que ustedes puedan entender, ¿sí? Sobre todo esta época que es bastante compleja, ¿sí? Lo que hoy nos tocaría abordar sería propiamente los sucesos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que ya una vez que Alemania se ve derrotada y totalmente vencida por todos los países del eje, estaríamos hablando de Francia, ¿sí? Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética. Bien, ya en este tiempo ya Hitler se suicida, muere, bien, y prácticamente después de la etapa venidera, ¿sí? Ocurre que prácticamente se sucede lo que se conoce como el nombre de la Guerra Fría. Bien, es decir, que una vez que los países de Europa quedan prácticamente destruidos, ¿bien? Se reúnen en Yalta a decidir sobre todo los líderes de estas naciones que fueron las vencedoras. Por el lado de Inglaterra, ¿sí? Winston Churchill. Por el lado de Francia, Charles de Gaulle. ¿Bien? Estados Unidos, el presidente Roosevelt. Y en la Unión Soviética, por entonces gobernaba Stalin. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Después del Tratado de Potsdam, ¿sí? Se decide el futuro de Europa, ¿sí? A partir del 26 de junio del año 45, ¿sí? Se crea nuevamente otro intento de unificar aquellas naciones, sobre todo las vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, constituirían lo que se conoce como la Organización de las Naciones Unidas, ¿bien? O la ONU, ¿bien? ¿Qué ocurre? Resulta que el mundo prácticamente se ve enfrentado en dos ideologías, ¿sí? Por un lado tenemos el capitalismo, representado más que nada por Estados Unidos e Inglaterra, y por el otro lado se encontraría los países bajo el régimen de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los cuales llevan adelante una ideología comunista. Bien, aquí voy a hacer un paréntesis histórico. Recuerdan ustedes que fecha muy próxima, ¿sí? Que recordamos la aparición de Nuestra Señora de Fátima, quien en sus profecías dijo que si Rusia no se consagraba al Sagrado Corazón, ¿sí? Los errores, aquí estaríamos hablando del comunismo, se iban a propagar por todo el mundo, lo cual ocurrió, ¿sí? En definitiva. Bien, cierro paréntesis histórico, volvamos nuevamente a la situación europea. Estados Unidos se ve enfrentado ideológicamente a un régimen comunista, como es el caso del régimen soviético ruso, en su aspecto político, ¿sí? Es decir, ambos persiguen una expansión. Estados Unidos, por un lado, una expansión económica, y por el otro lado, la Unión Soviética busca una expansión territorial. ¿Bien? Recuerden ustedes que el primer ejército que entra en Berlín, ¿sí? Fue el ejército rojo, ¿sí? Que destruye Berlín, comete muchísimas atrocidades en esa nación. Prácticamente Berlín resultó ser el centro de esta gran disputa, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí es donde se detiene la guerra, se finaliza al ver derrotado al régimen nazi, ¿bien? Y prácticamente Estados Unidos, para detener el avance, ya sea desde el punto de vista ideológico, que ya la Unión Soviética, ¿sí? Comienza a difundir con mayor fuerza sus ideas, y con el gran temor que Estados Unidos tenía de que la Unión Soviética tomase dominio político en aquellas naciones europeas a través de un sistema democrático, comienza a intervenir. Entonces, iniciaría, ¿sí? Propiamente lo que se conoce como el Plan Marshall. ¿Bien? Este plan consiste en que Estados Unidos entra en forma directa a influir en la reconstrucción de Europa a través de asistencia económica a aquellas naciones que fueron devastadas por la guerra. Es decir, se ve beneficiada Francia, Italia, ¿sí? El sector occidental de Alemania, propiamente, es el sector que a Alemania le tocaría, a Estados Unidos le tocaría en protección, ¿sí? Y aquellas otras naciones que se vieron devastadas por la guerra, ¿sí? Entonces, Estados Unidos inicia una lucha contra el comunismo,
en la constitución de lo que se conoce como la OTAN. ¿Bien? OTAN significa Organización Tratado Atlántico Norte, cuyas disposiciones era que aquellos países que fuesen miembros de la OTAN y que fuesen atacados, ¿sí?, exteriormente, sobre todo por las naciones soviéticas, que estaban bajo el régimen soviético, ejercerían un acto de defensa para cualquier miembro de la OTAN. ¿Bien? Los países más preponderantes en esta organización eran Estados Unidos, ¿sí?, e Inglaterra, Francia, ¿sí?, y varias naciones que se fueron anexando, ¿sí? En contraposición a esta conformación de esta organización se crea el Pacto de Varsovia, que quedarían incluidas todas aquellas naciones que quedaron bajo el régimen soviético, ¿sí?, entre las que podemos mencionar Polonia, Rumania, ¿sí?, Ucrania, todas estas naciones que estuvieron de la línea de lo que posteriormente, bueno, vamos a hablar, lo que se conoce como el Muro de Berlín. Bien, entonces, a partir del año 1949 ya comenzamos a ver la influencia comunista en todo el mundo. ¿Bien? En 1949, como bien dijimos, Mao Zedong, ¿sí?, llega a tomar el poder de China al vencer al ejército nacionalista, ¿sí?, y se constituye la República Popular China. ¿Bien? Entonces, China comienza a ser un estado, podemos llegar a decir, satélite, exportadoras de revoluciones. A lo largo de sus límites comienzan a llevar adelante diferentes revoluciones, las cuales ellos apoyan, ya sea en forma ideológica o en forma armada y económica. Bien, tenemos la Guerra de las Dos Coreas, ¿sí?, que concluye en 1953. Volviendo a Europa, podemos llegar a considerar que a partir de 1955 se crea el Muro de Berlín. Bien, este muro, ¿por qué se llama de Berlín? Justamente porque pasaba justo por la capital de Berlín, que era el centro en el cual se dividían ambos sectores del mundo. ¿Bien? Por un lado el comunismo y por el otro lado el capitalismo. ¿Bien? Es decir, que ambos dos, en mutuo acuerdo, decidieron dividirse el mundo, ¿sí? Ocurre que en Europa aconteció una gran emigración, ¿sí?, sobre todo porque en este régimen totalitario comunista las persecuciones y la violencia que se comenzaron a ejercer del lado soviético eran muy severas. Entonces este control económico que ejercían sobre la gente, al no poseer los ciudadanos propiedades privadas y todo lo que demandaría todas estas ideologías comunistas, comienza a haber una gran ola de inmigración. ¿Bien? Esta gran ola de inmigración hacia occidente europeo lleva a la construcción del muro. ¿Para qué? Que los soviéticos comienzan a considerar que para evitar esta emigración se construye un muro y hay que ejercer un control mucho más severo de que no se pasen, ¿sí?, los ciudadanos del lado oriental hacia el lado occidental. Bien, se generó también un gran temor hacia una guerra nuclear, ¿sí?, como aconteció en lo sucesivo, ¿sí? Por entonces estaba el Papa Juan XXIII, que lleva adelante una tarea en busca de la paz, ¿sí?, sobre todo en esta situación de Guerra Fría. El concepto de Guerra Fría nace propiamente al considerarse que el no existir una lucha prácticamente en una lucha armada directa, es decir, no hubo batallas directas entre la Unión Soviética y Estados Unidos, simplemente fueron guerras estratégicas, ya sea en apoyo a una facción, ¿sí?, a naciones occidentales que no cayesen bajo el régimen comunista, o por el otro lado los regímenes soviéticos apoyando toda revolución, como aconteció desde allí en adelante. Bien, la expansión comunista se fue dando por todo el mundo, como bien habíamos dicho. Se expandió hacia Cuba, ¿sí?, con la Revolución Cubana de 1969. Fidel Castro logra tomar y derrocar al gobierno de Cuba de Ángel Batista. Lo mismo aconteció en Vietnam, ¿sí?, donde Estados Unidos ya sí entra en
un combate directo contra las guerrillas vietnamitas, norvietnamitas, ¿sí? Es decir, que el norte vietnamita era comunista y el sur apoyado por Estados Unidos y naciones occidentales. Bien, también naciones que fueron saliendo del colonialismo africano, ¿sí? Como las nuevas naciones que van surgiendo, Zimbabue, ¿sí? Y República del Congo y todas estas naciones que van creciendo y apoyadas por las guerrillas con ideologías comunistas prosoviéticas. Bien, también se inicia una carrera espacial, ¿sí? Es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética inician una carrera por el dominio del espacio, ya sea enviando satélites, como el caso de Rusia al enviar su satélite Sputnik alrededor del año 1955. Estados Unidos inicia su aterrizaje sobre la Luna, etc. Bien, ya casi hacia el final, ¿sí? De esta Guerra Fría, ¿sí? A partir ya de la entrada ya en los años 80, asume la presidencia, ¿sí? Ronald Reagan. Bien, Ronald Reagan, junto a la primer ministro británica, ¿sí? Margaret Thatcher, llevan adelante un plan, ¿sí? Conjunto para vencer esta expansión comunista que viene dándose alrededor del mundo. Otro personaje que no podemos dejar de lado fue el Papa Juan Pablo II, ¿sí? Que le tocó vivir los más crudos persecución, ¿sí? Ya sea de la Iglesia como desde su persona, bajo el régimen soviético, ¿sí? Recuerden ustedes que el Papa Juan Pablo II, ¿sí? Como obispo de Polonia, ¿sí? Sobre todo, lleva adelante, una vez asumido con su asunción de Papa, ¿sí? Decide llevar adelante una persecución, ¿sí? Hasta lograr vencer el comunismo. Bien, el comunismo cae prácticamente con el muro de Berlín del año 1989, donde ya directamente se sucede lo que se conoce como una implosión, es decir, ya el sostenimiento económico del régimen soviético no tenía prácticamente continuidad bajo la presión desde Estados Unidos con Reagan y la figura de la imagen religiosa del Papa, ¿sí? Llevan a la destrucción de este régimen, ¿sí? Tan atroz. ¿Bien? Bueno, paso a darle las consignas del trabajo, que consistirían principalmente en que ustedes en un mapa de Europa, ¿sí? Me marquen por dónde pasaba el muro de Berlín, es decir, que pinten qué naciones estaban, ¿sí? Y las enumeren, ¿sí? Qué naciones estaban bajo el régimen occidental, es decir, procapitalista, o las naciones que quedaron de un lado como del otro lado del muro. Bien, entonces ustedes van a tener que dibujar el muro de Berlín y qué naciones quedaron de un lado y qué naciones quedaron del otro. Bien, bueno, prácticamente es lo que les voy a pedir entonces. Además, ¿sí? Les voy a pedir que realicen una breve síntesis expositiva, no esquema, ¿sí? Es decir, que ustedes expliquen con sus palabras lo que yo he abordado en esta clase. Bien, entonces, además me interesaría, yo les voy a dejar un pequeño link, ¿sí? de un videito que resume también fechas, ¿sí? Y hace otros aportes más a fin de que ustedes contribuyan más en la explicación que ustedes me tienen que entregar. Bien, bueno, desde ya les agradezco, ¿sí? Y espero que tengan un buen día. Muchas gracias.